Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a el séptimo encuentro de Mingar. Este es un colectivo que busca rescatar el trabajo de arquitectos jóvenes que están haciendo diversas cosas y desempeñándose en distintas cosas como una manera de tener un abanico más amplio de lo que se está haciendo en la disciplina. Hoy en día tenemos invitado a Daniel Escobar, que ahora en el fondo le cedo el espacio para que nos muestre su trabajo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Ignacio. Eh, Así que, bueno, voy a partir la presentación. ¿Me avisan si se ve la pantalla? ¿Sí? Ya. Bueno, les quería comentar un poco con esta charla, exposición sobre el reciclaje de residuos plásticos y su aplicación en la arquitectura y el diseño. Bueno, mi nombre es Daniel Escobar. Soy investigador del laboratorio LEMA, que es parte de la Escuela de Arquitectura USACH, y soy docente de la Escuela de Arquitectura USACH. Bueno, siempre me gusta partir con esta imagen, que en el fondo nos refleja un poco el panorama actual de Santiago, de la capital, y que también se extrapola a otros países del mundo, y que tiene que ver con esto de una acumulación excesiva de residuos, ¿cierto? En la calle, en los espacios urbanos, en el espacio doméstico también, y que va de la mano con, con este concepto que es la basura, y que todos vemos como algo negativo, ¿cierto? Como un elemento, algo que tiene que sacarse, ¿cierto? Uno lo tiene que sacar de su vida, alejarlo, y algo negativo. Pero aparte como de esta definición de la basura, que es como algo que no ya cumplió su función y tiene que descartarse, hay otra definición que nos gusta harto, que es la de José Luis Pardo, y que él lo que comenta es que la basura, además de ser esto que se desecha, también es algo eh, que tiene un destino, un porvenir, una identidad secreta y oculta, y que tiene que hacer un viaje para descubrirla, como el príncipe encantado para dejar de ser rana y convertirse en príncipe, como la bestia para vencer el hechizo y volver a ser bella. Entonces, aparece por otro lado como este otro concepto vinculado a la basura, que es algo que está buscando, ¿cierto?, un destino, está buscando como ser otra cosa en ese camino, transformarse. Eh, Esto es parte como de mi imaginario que tenía en ese momento, cuando empecé a meterme como en estos temas, ¿cierto? Y que en realidad es súper conocido, que es la película La princesa Mononoke, y donde Hayao Miyazaki, ¿cierto?, relata como esta lucha, esta pugna, entre como el capitalismo, que es representado por Lady Obochi, y la princesa Mononoke, que es la defensora, ¿cierto?, de la naturaleza, que tienes como este contrato natural y que busca rescatar como el medio ambiente y derrocar como al capitalismo, ¿cierto? O a la destrucción del hábitat. Eh, y esto se vincula a este tema porque eh, aparece como esta noción, ¿cierto? Como lo comentábamos, de ver qué podemos hacer, cómo podemos proteger el medio ambiente por una parte, y qué podemos hacer con la basura, ¿cierto? La basura que tenemos en el medio ambiente. Y esta es una imagen que representa o sintetiza un poco esa noción de entender que ya pasamos como de la cosecha clásica, que es como cosechar material orgánico, alimentos, vegetales, y en esta nueva época podríamos decir que la cosecha ya estaría un poco vinculada al rescate de estos residuos, de la basura. Em, y en específico, uno de los materiales o basura, ¿cierto?, o residuo que más nos ha interesado trabajar, es el plástico o el polímero, ¿cierto?, como se ve acá en la imagen, que es un material altamente contaminante, que está en el medio ambiente y que siempre se ve como algo malo, algo negativo. Entonces, a partir de este material empieza a aparecer una relación que nos interesa también como estudiar, que es la relación entre el plástico, el material y la arquitectura.
Y para comentar un poco sobre esto, quería mostrar como algunos referentes que son como los más conocidos de vivienda o de la implementación de este material en la arquitectura. Y esta es una de ese tipo de referentes, que es la Casa del Futuro, que fue construida en Disneyland, y que como se dan cuenta, está construida con estos módulos fabricados en plástico, y que le dan esa forma curva, esas definiciones que no puede otorgarle otro tipo de sistema constructivo a la vivienda. Esta fue, claro, diseñada y construida entre los años 1957 y 1967. Estos son otros también ejemplos de esta relación entre la arquitectura y el plástico, el material, y pasa lo mismo, exactamente lo mismo, que el material tiene esa forma de adaptarse o de poder crear componentes que son diferentes a los demás sistemas, y en este caso se ve una vivienda futurista, ¿cierto? Se llama Futuro la vivienda, de 1960, diseñada por Matti Suronen, que él justamente trabajaba en una empresa donde utilizaban materiales plásticos o polímeros. Entonces se le ocurre esta idea de diseñar este tipo de habitáculo o vivienda con estos casquetes que son plásticos y esta forma modular. Esto también es parte de lo mismo, ¿cierto? Arquitecturas que surgen a partir de la relación del plástico, de la utilización del plástico. Esta se llama Bull Six Coaks, que es una vivienda modular de 6 casquetes que, como se dan cuenta, son piezas completas. Uno en la fábrica fabrica la pieza completa, el componente, y después esto se monta súper rápido. Y en la imagen del lado izquierdo se puede ver como esta definición del componente, ¿cierto? Del material, donde todo está fabricado con derivados de un tipo de polímero, como piel de poliéster, poliuretano y otro tipo de materiales. Y también está esta otra relación que tiene que ver con la pobreza en Chile, donde aparece el uso como de este material como una envolvente protectora que permite impermeabilizar, en este caso, a la vivienda. Y en la imagen del lado izquierdo se ve esta vivienda precaria, ¿cierto? Hechiza, con esta envolvente de nylon que la protege, y al otro lado está como este referente de las casas Copea, que también la envuelven con este nylon gigantesco, y que ahí el alcalde la llama como los departamentos de nylon, que es un ejemplo típico también de la mala arquitectura en Chile. La vivienda Copea, me refiero a la Copea, la otra igual es una vivienda hechiza. Esto ya es como una arquitectura más contemporánea, el Water Cube, que es esta piscina olímpica que fabricaron en Pekín, China, para los Juegos Olímpicos, y que tiene esta envolvente paramétrica, con un tipo de material que se llama ETFE, etileno tetrafluoroetileno, y que permite generar como esta burbuja, ¿cierto? Que se ven bonitas y también otorgan como un aprovechamiento energético, ¿cierto? De ganancia solar, de luz y todo lo demás. Y esto también, en relación al plástico y la arquitectura, esto ya es una solución mucho más contemporánea, y que acá sí ocupan plástico reciclado. Estas palmetas que están ahí, que pueden ver en la imagen, son fabricadas con plástico reciclado, con una matriz. Después les voy a explicar un poquito cómo funciona esto, pero se puede ver que ahí aparece esta forma, ¿cierto? Como una escama, y se ve muy, muy bonito. Bueno, otra cosa que les quería comentar es sobre materiales y procesos. Bueno, como les comentaba, esta es una imagen de nuestro laboratorio en donde desarrollamos este tipo de productos, ¿cierto? De exploraciones. Decir que nosotros nos enfocamos en trabajar de forma interdisciplinaria con expertos del mundo de la química, ¿cierto? Del diseño industrial. Entonces eso nos permite como tratar de abordar de mejor manera los proyectos o el desarrollo de materiales a partir del plástico. Esto son las máquinas que nosotros utilizamos para los tipos de procesos
en el laboratorio. Y bueno, después voy a explicar un poco cómo funciona, pero hay trituradoras que se encargan de triturar el material, obviamente. Extrusoras que te permiten generar un material, una mezcla con otros aditivos, por ejemplo químicos, como nanopartículas o otro tipo de materiales. Después está la prensa, que nos permite prensar el material para obtener films o láminas, y el termoconformadora, que es otro proceso vinculado a esto que trabaja con matrices, que es para darle forma como a estas láminas de films. Y bueno, las impresoras 3D también, que nos permiten prototipar. Entonces acá una cosa importante es que dependiendo de cómo se va generando como este encadenamiento en el uso de las máquinas o la producción, uno puede obtener diferentes tipos de resultados. Un concepto acá importante es el reciclaje mecánico, que es la técnica que nosotros utilizamos para reciclar el material, y está normado por la ISO 15270, es súper técnico esto, pero esta norma define el reciclaje mecánico como un procesamiento de residuos plásticos en materia prima secundaria o productos sin cambiar significativamente la estructura química del material. Se denomina materia prima secundaria al plástico reciclado. Entonces, una ventaja que tiene este proceso en relación a otro tipo de reciclaje, porque existen varios tipos de reciclaje, por ejemplo el reciclaje químico, y la ventaja que tiene este es que, como dice en la definición, no modifica la estructura química del material, a diferencia de otro tipo de reciclaje. Y acá estaríamos hablando, ya pasando a entender como que tenemos esta basura, ¿cierto? Algo que hay que desechar, ¿cierto? Sacar. Entendemos ya que esa basura se puede transformar en una materia prima secundaria, ¿cierto? Como el residuo pasa a una materia prima secundaria, algo que nos puede permitir lograr un material o un componente o lo que uno quiera diseñar. Y este esquema muestra un poquito cómo funcionaría el reciclaje mecánico del plástico. En la primera imagen, ¿cierto?, se muestra un residuo. Ese residuo en este caso son tapitas de bebida, y lo que uno hace para poder trabajar este material es tratar de clasificarlo. Se clasifica según el tipo de plástico que uno quiera ocupar. En este caso, todas estas tapitas tienen un número, ¿cierto? Uno puede ver en todos los envases que hay un número, y esa clasificación tiene que ver con el tipo de plástico. Y estos son de polietileno de alta densidad. Entonces, posteriormente se clasifica, se tritura y se obtiene una hojuela, ¿cierto? Una hojuela de plástico, y posteriormente se lleva a un proceso de prensado para obtener un material, una lámina ya homogénea. Entonces, continuando con el mismo tema, acá ya está el proceso de termoprensado, que es el proceso que ocupamos para fabricar estos films o láminas, y está la máquina. Después uno saca una bandeja de esta máquina y se añade el material como hojuela. Posteriormente se presiona, se aplica presión, calor y en un tiempo determinado, y el resultado final es este film, un film ya terminado, como un solo material. Entonces, acá hay algunas imágenes de estos films que hemos desarrollado en el laboratorio, y que cada uno tiene como un patrón estético, y que uno eventualmente podría tratar de diseñar ese patrón estético, decir, yo quiero que esto tenga tal tipo de color, ¿cierto? O que tenga tal tipo de forma. Uno podría darle esa intención al material. Y una cosa importante de decir en estos materiales es que para poder fabricarlo uno necesita trabajar con una cantidad de parámetros. Una cantidad de parámetros que tienen relación con las máquinas que uno está utilizando y con el material que uno está trabajando. En este caso, esta lámina está fabricada con polietileno de alta densidad, y como pueden ver ahí en el cuadrito del lado izquierdo aparecen distintos parámetros, como el peso del material, la temperatura en la que se fusiona el material, las dimensiones, el tiempo que tiene que estar esto bajo una cantidad de presión, y después un tiempo de enfriamiento. Entonces todos estos parámetros uno lo trabaja en la máquina y se obtiene al final este tipo de material, un film ya, un solo material homogéneo.
Acá también hay imágenes de exploraciones también que desarrollamos en el laboratorio, y como pueden ver aparecen ese tipo de patrón que tiene que ver con el material que uno está reciclando y cómo se tritura, ¿cierto? Y cómo queda en la placa. Bueno, eso. Estos son de polietileno de baja densidad, algunos de alta densidad. Y otra cosa sobre este tema es que, como estábamos hablando, uno con este proceso puede llegar a obtener un film, un material como una lámina, y que también se le da el nombre de material semiterminado. ¿Por qué semiterminado? Porque no tiene una función específica. Entonces uno podría ocuparlo para cualquier cosa eventualmente, pero hasta el momento no sabemos para qué. Entonces, si pensáramos, por ejemplo, en cómo podríamos llevar esto a la arquitectura de alguna forma, uno podría pensar en que este material se podría transformar en un componente arquitectónico y posteriormente en un sistema constructivo, ¿cierto? Entonces, eventualmente el siguiente paso de tener este material sería darle una forma, tratar de utilizar alguna técnica para llevar esta lámina a una forma tridimensional, ¿cierto? Y posteriormente llevarla a la arquitectura. Y algo importante pensando siempre en la función que va a tener este material o componente. Siempre es importante tratar de ver qué función se le puede otorgar al material. Entonces, acá este esquema sintetiza un poco esa relación entre el diseño de materiales, ¿cierto? La etapa del diseño de componente y la etapa del diseño de un sistema constructivo. Y en el primer caso, ¿cierto? Cuando vamos a diseñar un material, tenemos vinculadas una cantidad de máquinas. En el diseño del componente lo mismo, y en el diseño del sistema constructivo, que ya es la etapa como de mayor complejidad, también aparecen un cierto tipo de máquinas, y esta etapa ya vincula todos los desarrollos anteriores, ¿cierto? Engloba todos estos temas anteriores. Y la última etapa sería ya lograr un montaje de la solución, ¿cierto? Para ver cómo funcionaría. Entonces, bueno, en relación a esto, les quería mostrar algunos proyectos y exploraciones. Este es el proyecto que yo hice para mi tesis en el laboratorio, y estas eran como las primeras como imágenes de lo que andábamos buscando, que era tratar de lograr un componente arquitectónico que se pudiera convertir en un sistema constructivo, y que tuviera como estas características, por ejemplo, de las piezas Lego, que ahí pueden ver al lado izquierdo la patente de la pieza Lego, y que es un componente, ¿cierto? Una pieza de alta complejidad que requiere un diseño súper detallado. Y al otro lado, este sistema que encontramos que también nos pareció súper interesante, que se llama Mis Ladrillos, que es un sistema de construcción, ¿cierto? Como dice, en miniatura con ladrillos de goma y que se ajusta. Entonces, ahí se ve la imagen como los niños juegan con estos bloques, ¿cierto? De goma, y arman construcciones, arman casas, ¿cierto? Edificios, en una escala pequeña. Entonces nosotros pensábamos qué podríamos hacer para poder llevar este sistema a una escala mayor, una escala más grande. Y en este proceso, estas son imágenes de tratar de, imágenes que surgen a partir de entender los procesos que tenemos o la tecnología que tenemos a disposición para trabajar el diseño, y cómo podría desarrollarse esta primera idea del prototipo, ¿cierto? De una forma. Entonces, una primera idea para poder abarcar el desarrollo de un componente era un ladrillo, ¿cierto? Tomar como el ladrillo, el típico, entender cuáles son sus dimensiones, su volumen estándar, y cómo funciona, y después cómo puedo fabricar un ladrillo con plástico reciclado y los procesos que tengo a la mano, que en este caso es el reciclaje mecánico y el termoconformado. Entonces, acá hay algunas imágenes de estos primeros prototipos en este proceso que se llama termoconformado, y que el termoconformado, la gracia que tiene es que nos permite llevar esta lámina de material, ¿cierto?
a un componente ya en 3 dimensiones, un componente más, con una forma específica. Y para lograr esto hay que fabricar matrices. Siempre cuando uno trabaja en plástico tiene que trabajar una matriz, porque la matriz es la que le da la forma al material. Y en este caso, la primera imagen muestra esa matriz que está fabricada, esta la hicimos artesanal, ¿cierto? En el laboratorio, a mano nomás, y fabricada en MDF, y posteriormente esta matriz permite, ¿cierto? Al introducirla a la máquina, obtener la forma del componente, como Ahí se ve. sale. ¿Sí? Bueno, al final, ¿cierto? Se ve como ya el componente, uno obtiene esta placa y tiene un material que sobra, que se le llama rebaba. Y ese material hay que cortarlo para poder llegar al componente final. Y ese proceso de ajuste, ¿cierto? Se llama mecanizado. Bueno, y acá esta imagen es la receta, ¿cierto? De cómo se fabrica esta pieza, partiendo de clasificar el material, lavarlo, triturarlo, después se seca, ¿cierto? Son varias etapas y igual a cuando uno hace una torta en la casa, ¿cierto? Como una pastelería. Bueno, acá les quería mostrar un video de cómo funciona este proceso de termoconformado. Ahí era cuando estaba más joven. Y ahí, ¿cierto? Se puede ver cómo la lámina se calienta, se derrite y toma la forma de la matriz que vimos en la imagen. Así funciona el termoconformado. Y esa lámina está fabricada con polietileno de alta densidad reciclado. Bueno. Acá hay otra imagen, ¿cierto? Ya del componente final, cómo queda después de realizar este proceso que es el mecanizado. Y este era un primer prototipo de exploración para este componente, ¿cierto? Con esta capacidad de ensamble, como los ladrillos Lego, como los juegos Lego, y que se podría eventualmente pensar en algo que se lleve ya a una escala mayor y se incorpore a un sistema constructivo. Y esto ya una imagen ya de lo que queríamos lograr, ¿cierto? Al final, que era utilizar este tipo de bloque en espacios interiores, ¿cierto? Como oficinas o coworks, espacios de trabajo, y que nos permitiera tener un sistema modular, fácil de montar, ¿cierto? Que cualquiera pudiese montar o jugar con estas piezas y lograr como diseñar el mobiliario que uno quisiese para el espacio, o quisiera. Bueno, pasando a otro proyecto, esto es un mobiliario, ¿cierto?, que desarrollamos con la oficina Houses Studio, y que es un mueble fabricado en cartón, un cartón reutilizado y que funciona como RTA, ¿cierto?, como estos muebles que se ensamblan nomás y no tienen ninguna unión, ningún pegamento, entonces uno podría ensamblarlo, después sacarlo y llevárselo, ¿cierto? Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, está este mueble, ¿cierto?, que tiene estas piezas, estos componentes en cartón. Y acá hay algunas imágenes también de que uno podría lograr transformarlo, ¿cierto? Mover estas piezas y lograr diferentes tipos de espacio para otro tipo de objetos. Entonces tiene esa característica como de versatilidad. Y acá también imágenes del mismo diseño, ¿cierto? De las piezas en cartón, cómo se ensamblan, cuántas piezas son. Y acá lo interesante de esto es que siempre tratando de apuntar, por ejemplo, a la economía del material. Y acá, como pueden ver, esta es la caja de un televisor. Y nosotros tratamos de que no se perdiera ninguna cantidad de material. Ahí dice que se utiliza el 89% del material. Entonces siempre tratando de apuntar como a la economía de materiales. Bueno, pasando a otro proyecto, esto es un proyecto que hicimos en la Escuela de Arquitectura USACH, y lo hicimos con un taller de quinto año,
Y lo que buscaba este proyecto era tratar de reutilizar, en este caso ya no es un proceso de reciclaje como los anteriores, sino que es un proceso de reutilización, de tomar este material que son estas pancartas electorales que siempre terminan botadas, ¿cierto?, en la basura, y que se transforman en un residuo. Entonces lo que buscábamos era tratar de tomar este material y reutilizarlo. Estas son imágenes de un encuentro que hicimos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque este proyecto, ¿cierto?, tiene esta idea de tomar este material, utilizarlo en alguna construcción arquitectónica y tratar de instalarlo en algún lugar. Y en esa búsqueda nos vinculamos a Cerro Navia, ¿cierto?, la municipalidad de Cerro Navia, y ellos nos dijeron que había una plaza, un sector donde la gente quería realizar algo, quería hacer algo para poder activarla, porque era un foco de inseguridad, de drogas, ¿cierto? Tenía muchos problemas y por lo tanto realizamos como esta participación ciudadana para entender qué es lo que quería la gente en el lugar, qué querían hacer con este material o qué les gustaría tener, arreglar. Entonces, tuvimos varias propuestas de los estudiantes en el taller y esta fue una de las ganadoras, que fue de un alumno, Giancarlo Acosta, y que la comunidad lo eligió. ¿Y en qué consistía este proyecto? Este proyecto consistía en este sistema modular, ¿cierto? Construido en madera y que utilizaba este material, ¿cierto?, que encontramos en las pancartas, que esta es una tela como de PVC, y nos permitía tratar de utilizarlo en diferentes elementos, complementándolo con la madera. Por lo tanto, aparece una pantalla, por ejemplo, para realizar proyecciones audiovisuales, aparece un cilindro al medio, también trabajado en tela y columpio y otro tipo de cosas. Estas son imágenes ya más técnicas de cómo se iba a construir esto. Y como pueden ver ahí aparece la estructura, lo mismo, y este cilindro al medio que es trabajado con este material reutilizado. Y acá hay imágenes ya de cuando hicimos la fabricación, el montaje, y se hizo un encuentro con niños de la universidad, y ellos fueron ahí a jugar a este módulo, a la pantalla habitable. Ahí hay imágenes de los columpios, ¿cierto?, que están fabricados con esta tela de las pancartas. Y también hay imágenes ya del montaje y este cilindro con los niños jugando. Bueno, pasando a otro proyecto, este es un fondar que estamos trabajando en el laboratorio y lo que busca es tratar de fabricar un panel con residuos plásticos y que tenga esta capacidad de ser un absorbente acústico o un aislante acústico o un resonador que tenga alguna característica acústica en el espacio. Y en ese proceso nos vinculamos con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y ellos nos dijeron que tenían una sala donde tienen problemas, ¿cierto?, acústicos y que necesitan algo que pueda contener el espacio, ¿cierto? Darle como una mejor cualidad acústica. Por lo tanto, estas eran como imágenes preliminares que postulamos para este proyecto. Y acá hay una imagen de dónde se va a montar, ¿cierto? Este es un proyecto en desarrollo que lo partimos este año y debería finalizar a finales del año. Y esto que está en negro acá representan las salas donde se va a exponer y se van a instalar los paneles, que están en el tercer piso del Museo de la Memoria. Bueno, acá algo interesante es entender también que en este proceso nace como esta relación entre la fábrica, que es la imagen del lado izquierdo, que es una fábrica con la que estamos trabajando que se llama Plástico Los Cerrillos, y que ellos son ciertos expertos en inyección de plástico, en diferentes procesos vinculados al plástico, y por cierto que surge y que encontramos que es súper bonito. Acá hay algunas imágenes de los avances en este proyecto,
que son unas probetas que nosotros fabricamos para poder medir la acústica o cómo funcionaría este material en términos acústicos. Porque es raro pensar que en un panel acústico que esté fabricado con plástico. En general están fabricados con madera u otro tipo de materiales. Y estas son imágenes ya del diseño de las matrices que realizaron los alumnos del electivo, porque estamos trabajando tenemos un electivo en el laboratorio y estamos trabajando este proyecto con ellos, y han llegado como a diferentes formas, ¿cierto?, en relación a la matriz que debería tener el panel, ¿cierto?, o la forma que debería tener ese panel. Bueno, acá hay otro proyecto que también estamos trabajando en el laboratorio, que esto ya tiene que ver más con un revestimiento, ¿cierto?, con desarrollar un revestimiento arquitectónico a partir del reciclaje de residuos plásticos. Y estas eran algunas ideas preliminares de cómo se podía ver este revestimiento, pensando en que el revestimiento se conforma a partir de estos films o materiales como láminas, ¿cierto?, que no tienen ninguna forma compleja, sino que son lisas y son láminas de material que se van uniendo en esta fachada. Entonces estarán algunas imágenes preliminares. Acá también lo mismo, imágenes preliminares de cómo se vería esta solución en una fachada, pensando que todo esto son palmetas de plástico reciclado. Y estos son algunas imágenes de como una especie de instructivo o de receta de cómo se fabrican estas piezas. Porque cada pieza, ¿cierto?, o cada fabricación o cada receta va a depender, como les comentaba, del tipo de máquina, ¿cierto?, del tipo de material y otro tipo de factores. Y acá hay algunas imágenes ya de estos films que hemos ido juntando, ¿cierto?, que hemos ido fabricando con polietileno de alta densidad reciclado. Esto también ya es una aproximación a la solución, pero ya en un prototipo real, una escala ya, una escala, no es la misma escala del proyecto, una escala más pequeña, pero ya una solución, un prototipo real. Y acá se ve el sistema de montaje de cómo sería esta solución, ¿cierto? Una imagen de un prototipo. Que aparecen estas palmetas con una definición ahí de diseño y se van montando una sobre la otra, como una escama. Y acá una imagen sobre esto de cómo se vería si pensáramos en llevar esto a una arquitectura real, a un edificio, ¿cierto? Con este revestimiento como escama de plástico. Esto también es parte ya de las últimas como aproximaciones al tema, y que son prototipos que están en desarrollo actualmente en el laboratorio sobre este tipo de revestimiento. Bueno, acá pasando un poco como al lado del diseño, esto tiene que ver con un prototipo que desarrollamos también con Fabricio Gracia, y que él lo que buscaba era tratar de fabricar algo para utilizar en el skate, ¿cierto? Un riel. Y estas son imágenes de las matrices, que es el mismo proceso del termoconformado, también una matriz fabricada artesanalmente, ¿cierto? A pulso, por eso tiene esas imperfecciones, ¿cierto? Como rústica, pero lo importante es que nos permite tener como una aproximación ya a lo que puede ser después esto si lo llevamos a una fabricación industrial. Entonces se ve esta pieza, ¿cierto? Fabricada en plástico, reciclado también, y como toma la forma de la matriz, el material. Entonces acá le voy a mostrar un video de cómo funcionaría esta solución. Ahí pueden ver el reel, ¿cierto? El reel en el skate. Bueno, y para finalizar, esto ya también que tiene que ver más con el diseño, no con la arquitectura, pero lo mismo, son algunas exploraciones que han surgido en el laboratorio, ¿cierto? Como tratando de explorar esa otra parte.
Esto ya es un espejo que diseñamos con el laboratorio a partir también del reciclaje mecánico del material, del plástico, y que logramos como trabajar este patrón estético que nos gusta mucho, que es se hace con un plástico blanco y un plástico negro. Entonces, la gracia de esto es que no es que tenga una pintura, ¿cierto? No es que uno pinte el material, sino que el mismo plástico te da el color y te da ese patrón, ¿cierto? Como estético. Y ahí está la imagen al lado derecho de cómo se vería este espejo. Así que eso, muchas gracias. Ahí les dejo mi contacto si quieren escribirme y el Instagram del laboratorio. Muchas gracias, Daniel, por compartir en el fondo el trabajo que estás haciendo con nosotros. Está súper interesante. Ahora dejo abierto, en el fondo, el espacio para consultas o comentarios, si alguien en el fondo tiene alguno. Bueno, yo quiero partir comentando, bueno, que me parece obviamente muy interesante la exploración, incluso como que al tiro como a uno se le empiezan a ocurrir cosas o cómo podría aplicarse esto de los materiales. Eh, Hoy en día, pues, claro, ustedes están pensando en una especie de sistema que funciona por agregación de elementos, ¿no? Eh, Pero a mí con el tema del plástico como que tiendo a pensar más en un panel o en algo que sea mucho más de mayor escala. Como que no he empezado en el hecho de trabajar quizás el plástico, lo bueno que también te permite es como imprimirlo con impresoras 3D, trabajar en el fondo formas distintas. Pensar en un material compuesto, por ejemplo, un panel, pero ese panel puede ser muro, aislante, muralla, y todo en el fondo unido a partir del mismo proceso, como una especie de sándwich. No sé si como han trabajado o están pensando en algo de ese estilo. Sí, mira, la verdad es que lo hemos pensado igual. Nos ha pasado por la cabeza tratar de explorar esas soluciones, pero algo importante que uno tiene que tener en cuenta es la capacidad técnica, en este caso de donde uno está trabajando o desarrollando estas exploraciones. Entonces, en este caso, como nosotros somos un laboratorio de exploración, no tenemos como la capacidad industrial para poder llegar a esta escala, ¿cachai? Entonces tiene que ver con un tema de escala, pero la gracia es que uno cuando desarrolla este tipo de proyectos, que son de exploración, ¿cierto? Para entender cómo se comporta el material y estudiarlo, uno posteriormente podría pensar en que esto se pueda llevar ya a una escala comercial. Entonces, en ese caso, ya habría que vincularse a una empresa, ¿cierto? Y tratar de trabajar este tipo de solución. Pero si la hemos pensado, yo creo que sería súper bueno un panel de ese estilo, como con plástico reciclado. Y yo creo que he visto algunas soluciones similares, como que he visto que ya han aparecido como algunas, por lo menos, exploraciones, no sé si un producto comercial, pero he conocido gente que ha estado trabajando en eso, utilizando el plástico como, reemplazando a la MDF, ¿cierto? Al OSB, y también que lo ocupan como un aislante térmico. Lo colocan triturado al interior del panel, lo rellenan y les permite como generar un aislamiento térmico. Buenísimo. Es que es súper interesante el tema también de la temperatura, porque tú puedes generar un panel de alguna manera que es cerrado, o sea, y ahí te evitas, no sé, temas como de puentes térmicos quizás, o se puede, súper interesante como, yo creo que tiene, o sea, un montón de aplicaciones. Claro, claro, tiene altas aplicaciones. Sí. El único Y problema del plástico, que bueno, que es como el gran problema que tiene, es el fuego. El fuego, sí, porque si se llega a quemar ya es un poco complicado, ¿cierto? Se derrite, ¿cierto? No dura mucho. Pero para eso, la gracia que tiene el plástico, a diferencia de otros materiales, es que uno puede añadirle diferentes tipos de químicos. Entonces, yo, por ejemplo, en este proceso de reciclaje mecánico, yo puedo hacer una mezcla con un aditivo
y ese aditivo me puede mejorar, por ejemplo, la capacidad de resistencia al fuego del material. Entonces uno puede como jugar con ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, y la otra pregunta, o sea, la otra inquietud que me surge es como con respecto, quizás pensando en un futuro, quizás el ideal de, en el fondo, en relación a la experimentación que están haciendo ustedes, así, ¿a dónde como le gustaría llegar? Mm. Mira, la verdad es que, pucha, como te comentaba, en estos proyectos que hemos llevado a cabo, eh, todo parte de una exploración, ¿cierto? De una exploración material, de entender cómo se comporta este material, estudiarlo, pero la gracia es tratar de llevar esto como tal vez como a un producto comercial, ¿cierto? Que esto se pueda vender en en algún momento y se pueda utilizar en cualquier vivienda, ¿cierto? En cualquier casa. En el caso del revestimiento, yo creo que esa es la búsqueda, ¿cierto? Como lograr escalar esto a un nivel comercial, eh, pero para eso hay un proceso que es súper largo, que es como la certificación, pues, porque no podéis llegar y decir ya esto funciona y listo, tenéis que tener como las pruebas, los estudios de que funciona, ¿cierto? Y que está normado, y después llevarlo al mercado. Pero yo creo que eso es como lo que buscamos por ahora en ese tipo de proyectos, como tratar de que todos estos desarrollos tecnológicos se puedan llevar a mercado y cualquiera pudiese utilizarlo en algún punto. Daniel, ¿Sí? hola, tengo una pregunta. ¿Sí? Desde mi prácticamente ignorancia en el tema, igual he estado experimentando con temas de impresión 3D. ¿Ya? Entonces, quería saber si este material o el proceso de reciclaje mecánico, como te referías tú, ¿Mm? permite generar, aparte de placas, algún tipo, no sé, de filamento o resina que se pueda usar en diferentes tipos de impresora 3D, por ejemplo. Sí, claro, es posible porque en el reciclaje mecánico hay una máquina que, bueno, se la mostré ahí muy a la rápida, pero son las extrusoras. Y cuando uno se mete en este proceso de extrusión, lo que uno obtiene es, como dices tú, un filamento. Nosotros le decimos fideo, ahí como, pero, pero aparece un filamento, ¿cierto? Y que el nombre técnico es master batch. Y Ya. ese master batch uno puede obtenerlo a partir del reciclaje. De hecho, hay empresas que ya están vendiendo filamentos reciclados para impresión 3D. Hay una que se llama Cactus, que ellos ya desarrollaron este filamento. Creo, no sé qué tipo de plástico es el que ocupan, pero lo están vendiendo. Ah, buenísimo. Ya, muchas gracias. Eso. Eh, si alguien más tiene alguna consulta, quiere hacer algún comentario, Daniel, está el espacio, así que por favor tengan toda la confianza de hacerlo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Sandra y quisiera saber esto en este tiempo de pandemia y que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esto, porque esto parece que no va a acabar nunca. Quizás pudieran usar este material. Yo trabajo en un colegio, quizás en colegio, quizás eh, proyectarlo hacia a la cotidianidad. No sé qué les parece. Claro, pero te refieres como para ocuparlo, ¿en qué tipo de cosas? ¿Como arquitectura o...? El mismo es esto que se está usando en todos lados como bloques, como transparencias para ir separando ambiente, como separador de ambiente. A eso me refiero. Ya, sí, sí, yo creo que es posible. Es posible hacer un separador de ambiente reciclado.
Lo que sí es, por ejemplo, que todos estos materiales que yo les mostré en la presentación son polímeros que no son muy opacos, ¿cierto? Tienen un color definido, no son translúcidos. Hay pocos que son translúcidos y dentro de eso está el PET, que es el que comúnmente se utiliza para las botellas plásticas, las botellas de bebida, de agua. Y si uno pensara en que quiere lograr un separador, tendría que trabajar tal vez con este tipo de material, con polietileno, con PET. Así que yo creo que es posible, se podría pensar en eso. Yo tengo otra consulta. O sea, ¿cómo ves tú el panorama de este tipo de investigaciones, por lo menos acá en Chile, o pensando también más como en Latinoamérica, en el fondo, si tienes algunas referencias que nos puedan dar, sería súper interesante también como poder mirar trabajos similares. Sí, mira, es un tema que ya está muy en boga actualmente, porque, ¿cierto? Tenemos como todo esto de la economía circular, ¿cierto? Que a todos como nos ha tocado en diferentes aspectos, pero lo que nosotros como vemos en general sobre este tema es que hay mucha política, ¿cierto? Mucha gente hablando de política, de temas un poco más en ese tipo de ambiente, pero cuando empezamos como a estudiar cómo se lleva esto al diseño, a una aplicación concreta, ahí nos quedamos como cortos. Entonces, como que no, por lo menos en Latinoamérica, todas estas exploraciones en relación al plástico reciclado y la economía circular van un poco de la mano de generar como, no sé, el portavasos, el vasito, ¿cierto? Como cosas como pequeñas que las fabrican por inyección, pero en relación a la arquitectura o a otros campos del diseño, yo por lo menos creo que no hay muchas cosas, no hay mucho. En otros países sí, fuera de Latinoamérica, son temas que ya se han desarrollado con el tiempo, ya existen soluciones como lo que estamos haciendo nosotros, existen soluciones que son de plástico reciclado, para fachada, existen mobiliarios como silla, mesa, o revestimientos que utilizan también para cocina y que tienen como esta característica de ser impermeables y que están fabricadas en plástico reciclado. Hay muchas empresas que están metidas en este tema. Pero eso, en materiales por lo menos, en relación al plástico, o en este vínculo que estamos buscando entre la arquitectura, el diseño industrial, la química y el diseño de materiales, por lo menos en Latinoamérica no hay mucho. O por lo menos no se trabaja con otro tipo de técnica, que hay, por ejemplo, desarrollos que son ladrillos, hay muchos tipos de ladrillos de plástico, pero ellos, por ejemplo, no ocupan reciclaje mecánico. Ellos lo que hacen es juntar mucho material plástico y de diferentes tipos de plástico y lo comprimen, ¿cierto? Lo calientan, lo comprimen en un bloque y ese proceso, claro, te da una pieza sólida, pero por otra parte uno pierde como la característica que identifica el material, ¿cierto? Porque se pierde un poco ese aspecto. Pero eso. ¿Alguien más tiene algún comentario o consulta? Sí, yo. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Pablo y, bueno, primero felicitar en cuanto al espacio de esta charla, de los proyectos que van haciendo cada día más vinculados a reciclaje y la utilización de materiales em, ecológicamente. Quería preguntarte cómo, respecto a cómo esto llega a las juventudes tempranas. ¿Cómo podemos llegar a una concientización en cuanto a lo que se trabaja en el ámbito del reciclaje, de específicamente estos materiales? ¿Cómo podemos llegar a un público objetivo bastante más infante, por decirlo de una forma? Porque es bastante importante generar una conciencia desde una formación bastante temprana. ¿Cómo podemos atraer a esos jóvenes?
esos niños y niñas? Mira, yo creo que en general los jóvenes están más involucrados en estos temas que la gente más adulta. Como que ellos ya tienen como esa base ya de pucha, luchemos por el medio ambiente, de tratar de reciclar, ¿cierto? Y pucha, en Chile lamentablemente el que tiene más plata tiene mejor educación y en ese caso, eh, pucha, hay colegios que tienen educación ambiental y otros que no, entonces está como esa brecha educacional, pero, pero yo creo que, no sé, los jóvenes como que he visto que están bien involucrados en estos temas, de tratar de reciclar, de luchar por el medio ambiente. Ahora, eso no sé si respondí la pregunta. No, claro, sí, entiendo cómo se involucran las personas más, bueno, jóvenes. Yo diría, igual establecería una edad quizás entre de que hay un estudio superior y a diferencia de la básica, por ejemplo, que es una formación bien temprana. A mí en lo personal, por ejemplo, bueno, en la básica no había una gran información que te daba esta formación académica en base a lo que está pasando, que hoy en día es algo más perjudicial para la próxima generación. Sí. Entonces, igual... Mira, yo creo que un tema como potente que uno debería tratar de cambiar es que el plástico no es un material malo, ¿cierto? Como que todos ven al plástico que es un material negativo, algo que contamina, pero tiene muchas ventajas. ¿Cachai? Cuando uno lo utiliza y lo trabaja bien, lo puede aprovechar súper bien. Y tratando como de sacarse como esta idea de los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Que es como el típico eslogan de que como el plástico se utiliza en una botella, se acaba el agua y ya se descarta. Entonces, cuando uno piensa que este material se puede llevar a un mobiliario, ¿cierto? A una silla o a la arquitectura, esto puede estar años ahí, po. Se puede utilizar más tiempo. Entonces eso, yo por lo menos siento que en general uno tiende a decir que el plástico es un material malo, ¿cachai? Pero en realidad no es así, pues, tiene un material súper bueno. Eso. A mí me gustaría agregar con el tema de la educación, que hoy en día, por ejemplo, está el tema por ejemplo, tenemos los puntos limpios, y eso de alguna manera hace que el tema del reciclaje se vincule mucho más con la gente, porque la gente que recicla separa su basura, separa sus plásticos, y empieza a entender un poco cuáles son en el fondo las diferencias entre uno y otro. Quizás no desde el punto de vista como de su composición, pero sí entiende que existen distintos plásticos y que los pueden aplicar. O sea, que los tienen que reciclar en distintos lugares porque en el fondo pertenecen como a familias distintas, por así decirlo. Claro. Sí, sí, yo creo que ese es como uno de los grandes aportes como actuales, el tener como varios puntos limpios. Ahora en Santiago hay varios proyectos que como han ampliado como esta cantidad de puntos limpios y sí, pues es necesario ponerse a reciclar, ¿no? Por lo menos el plástico o el vidrio, ¿cierto? O las latas, que son como los materiales que uno más tiene en la casa, tratar de reciclarlos. ¿Y ustedes como para el laboratorio, en el fondo, dónde consiguen los materiales? Mira, al principio era todo un tema porque de repente teníamos que ocupar un tipo de material y no había ningún lado, pues entonces, pucha, a ver, como experiencia personal, esta anécdota como que un día teníamos que hacer una exploración, ¿cierto? Un tipo de plástico y yo tuve que salir a buscar a la calle, pues, en la calle, ¿cierto? Buscando, recogiendo. Pucha, a mí la verdad como que me gusta harto ver la basura, como que me llama mucho la atención en la calle, como cuando vais caminando veis un montón, un cerro de cosas tiradas, me llama mucho la atención, siempre le saco fotos como para ver lo que hay,
Y en una de esas ahí tuve que ir como cosechando el plástico, ¿cachai? Como recogiendo bidones, viendo qué números son, y en general eran como varios de aceite. Entonces, bueno, eso fue como cuando estábamos como empezando esto. Lo otro es que también siempre, al principio como que tomábamos harta agua porque teníamos que ocupar PET para hacer pruebas, entonces las mismas botellas ahí las juntábamos en el laboratorio, las dejábamos ahí. Pero ya actualmente, como estamos vinculados con diferentes fábricas o emprendimientos, una de estas fábricas, que es la de Plástico Los Cerrillos, ellos nos están pasando como el material ya más limpio, ¿cierto? Triturado, entonces mucho más fácil ya tener como el material. Quería Porque hay hacer una pequeña acotación. ¿Sí? Que me recordó eso de estar cosechando en la basura. Yo creo que eso es muy como de la Escuela de Arquitectura de la USACH, porque yo hasta ahora lo hago, pero con los cajones de fruta. Y si vieran, bueno, los que han venido a mi departamento saben que todas mis repisas son cajones de tomate. No, sí, Y buenísimo. también una vez hice bueno, ahí fue arquitectura ya en sí, porque con los pallets, en un sector muy frutícola, ahí hicimos una especie de refugio para un local, y bueno, ahí me gustaría compartírselo, pero en este momento no puedo. Pero no, felicitarte, Daniel, por la iniciativa del reciclaje, que es algo súper importante, y que, como mencionaban, igual se podría implementar desde la enseñanza básica, partiendo por la conciencia de separar la basura, y eso ya sería un gran paso, creo yo. Sí, no, claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que impulsar como la educación ambiental en los colegios, porque es un tema que es súper importante. No, nada, pues y respecto a lo anterior yo hago lo mismo, como que camino por Santiago y veo algo que me llama la atención y como que me dan ganas de agarrarlo siempre y llevármelo. Pero Ojalá tampoco, tuviera un camión para ayudármelo. pero igual hay que tratar de ahí tener autocontrol porque si no te Sí, transformas ya, en... exacto, no pasar ese límite. Ya, Sí, gracias. pues, gracias a ti. Oye, otra cosa que, bueno, hablando como de este mismo tema, de la educación ambiental, nosotros en el laboratorio hicimos un cómic que enseña como, a los niños sobre los plásticos. Ahí le estoy compartiendo una imagen, no sé si se ve la pantalla. Claro, entonces, nada, pues esto fue como una... Siempre como que nos ha gustado el tema del cómic, porque es entretenido, ¿cierto? Uno puede como contar una historia. Y hicimos este cómic para una revista de Lusach que se llama Cambalache, que es una revista que la imparten en colegios, y se llama Las aventuras de Cosmoplástico. Entonces, como que es una cuestión media ciencia ficción de un astronauta que encuentra una botella en el espacio, y va a la Tierra, ve que el mar está contaminado, y ahí se cuenta como esta historia de los tipos de plástico que existen. Ahí aparecen como los tipos de plástico, el astronauta viendo esto, y acá aparece como la nave, y la nave es como nuestro laboratorio que tenemos ahí en USACH. Entonces se muestran las máquinas, los procesos, y como apuntando como a esto que comentabas tú, como la educación sobre el reciclaje, educación ambiental. Entonces, eso. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna consulta o quiere comentar algo al respecto del trabajo que nos presentó Daniel? Bueno, al parecer no hay más comentarios, así que bueno, te agradezco mucho en el fondo el aceptar la invitación y participar. Estuvo muy interesante la charla, Daniel. Y nada, pues, o sea, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Agradecer a Mingarc también, porque yo creo que estos espacios, ¿cierto?, de conversación, ¿cierto?, de divulgación son súper importantes hoy en día, porque estamos ahí todos encerrados en la casa, no podemos salir. Entonces esta es como la única forma que tenemos ahí para vernos y conversar sobre estos temas. Así que gracias. Gracias a todos por asistir y vamos a estar ahí vía Instagram compartiéndoles en el fondo la información cuando esté el video en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Chao, Daniel, gracias. Gracias.